Zapatista del estado de Morelos, porque proclamo el plan de Ayala y de San Luis. Si no le cumplen lo que al pueblo le ofrecieron, sobre las armas lo hemos de hacer cumplir. Muy buenas tardes tengan todos nuestros miradores, oidores, seguidores, bebedores, masticadores y regurgitadores de la palabra que se expresa a través de nuestro canal de YouTube, La Comuna de la Palabra, cada miércoles. Esta ocasión, y voy a compartir la pantalla por dos razones tácticas, vamos a compartir, en este caso, tenemos una serie de monólogos desde hace aproximadamente un mes, prácticamente enero, y lo que llevamos de febrero. Una serie de monólogos, hablemos de, que iniciamos con etología y primatología, dedicado al primatólogo y etólogo fallecido no hace mucho, Franz de Waal. Posteriormente hablamos de la neuropsicología y neuropsiquiatría romántica o neuropsicología del quién. Primero tocamos los orígenes con Alexander Romanovich Luria. Después tocamos lo mismo, neuropsicología y neuropsiquiatría romántica o neuropsicología del quién, desarrollo uno, dedicada a la extensísima obra narrativa del doctor Oliver W. Sacks. Y el día de hoy nos toca presentar un monólogo dedicado a la neuropsicología y neuropsiquiatría romántica o neuropsicología del quien desarrollo 2 a nuestro querido colega español, doctor Saúl Martínez Horta. Antes de iniciar, no quiero comentar dos cuestiones. Primera, ya estamos avanzando a pasos agigantados. Pareciera ser que en caballo de Hacienda, por el año 26 del segundo cuarto del siglo XXI. Y no tenemos ni la verdad histórica, ni la verdad a secas, ni la justicia sobre los 41 jóvenes desaparecidos de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, en Tixla de Guerrero. Y seguimos esperando porque fueron promesas hechas en campaña tanto por el ya expresidente Andrés Manuel López Obrador y la actual presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. No tenemos nada y seguimos esperando y demandando la explicación, la verdad histórica y la justicia transicional para las víctimas primarias y secundarias. No quiero tampoco dejar de enviar un fraterno saludo a nuestra querida amiga Angélica Rodríguez Monroy, madre de Viridiana Naíd, estudiante de nuestra Facultad de Psicología en Morelos, desaparecida en contra de su voluntad también hace más de 10 años. Y a través de ella, a todas las madres y familias buscadoras de sus seres queridos, porque vivos los llevaron y seguramente vivos los estamos esperando. El segundo asunto que me interesa y que, según mi opinión, no puedo dejar de introducir esta exposición. El día de ayer, por la mañana, nuestro estimado amigo y colega, el doctor Jesús Ramírez Bermúdez, publicó un artículo que llamó Un espejo abominable, artículo en el cual comentaba que en el New Yorker de la periodista Rachel Aviv se publicó un extenso trabajo dedicado a Oliver Sacks, donde afirma que éste se involucraba personalmente, es decir, afectiva, emocionalmente y demás, con sus estudios de caso, y se pregunta cuál fue el costo. Adicionaba como subtítulo: el científico fue famoso por vincular la intervención con la narración de las historias clínicas. A veces le demandaba ello
modificar la realidad de los pacientes. Según la periodista, nos narra Jesús Ramírez Bermúdez, sus afirmaciones derivan de una inmersión en los diarios y cartas privadas del doctor Sachs, que a través de la Fundación Sachs obtuvo. En los documentos referidos, el doctor Sachs reconocía, según la periodista, que más de una vez había dado a sus personajes poderes, por ejemplo, el poder de habla que no tenían. Algunos personajes clásicos, como el hombre que confundió a su mujer con un sombrero, o los gemelos autistas capaces de generar de manera espontánea e infinita números primos de varios dígitos, al parecer fueron modificados en detalles clínicos relevantes para darle más impacto a la obra. Esto naturalmente lleva a tratar de poner en la picota no solamente a los personajes, trátese de Luria, trátese de el propio Sachs, trátese de, ya vimos, Jesús Ramírez Bermúdez, de Guillermo Laera en su libro Las palabras de la bestia hermosa, o ahora de Jesús Ramírez, perdón, de Saúl Martínez Horta. Debo decir que no solo se está poniendo en tela de juicio la relación entre la historia clínica y la verdad, la relación entre la historia clínica y la objetividad y, naturalmente, entre la narración, la historia clínica y la ciencia. Ponen en tela de juicio un método, una tradición histórica que el psicoanalista Néstor Brownstein, argentino ya fallecido, decía que era un subgénero literario, la historia clínica. No voy a abundar eso quiero señalar, estoy escribiendo un artículo dedicado a ello, a la legitimidad de la narrativa clínica, su verosimilitud, porque la memoria y la verdad no siempre van de la mano como la historia y la verdad. Hemos visto muchos casos ahora que no sé cómo calificar a Donald Trump, dice cada sarta de mentiras para justificar una serie de acciones que sí son mentiras deliberadamente utilizadas con fines de manipulación industrial de las conciencias y de justificación de las decisiones. No es el caso. El día de hoy me propongo empezar con un trabajo de Saúl Martínez Horta que se llama Cerebros Rotos. Me propongo continuar con otro libro de su trilogía que se llama ¿Dónde están las llaves? Es algo así como neuropsicología de la vida cotidiana. Y finalmente, su libro más reciente, que es El cielo que olvida las estrellas, que por fortuna ya me llegó. Y entonces ya lo pude leer completito para no hablar en seco. Empiezo con Cerebros Rotos porque es un texto que me sorprendió cuando lo conocí y lo leí. De hecho, la primera parte del libro, un poco a la usanza como lo hacía Oliver Sacks, por ejemplo, en El hombre que confundió a su mujer con un sombrero. Es un libro, no solamente contiene ese artículo, contiene otros, el de Jimmy, el que tenía amnesia global relacionada con un síndrome de Korsakoff, secundaria a una de las intoxicaciones más clásicas por alcohol. Empieza Oliver Sacks con pérdidas, sigue con excesos, sigue así separando los casos y los documentos. Lo mismo hace Saúl Martínez Horta en Cerebros Rotos. La primera parte que dedica memoria o memorias tiene 5 casos, boleros y una desconocida al lado, y eso me lo puedo comer. Voy a ser padre por vez primera, imposible de recordar, y una mujer y un marido que no parecía su marido. En la segunda parte aparecen miedos y tristezas. El miedo ha transformado mi vida,
la tristeza que nunca deberíamos normalizar, no era depresión. Mamá, esto no es tristeza, tampoco era depresión. Tercera parte, presencias, fantasmas y otras experiencias sobrenaturales. El hombre que tenía miedo a dormir, el doppelganger o algo así como el doble, fantasmas cruzando las paredes y los absolutos desastres, otras historias de apariciones y fantasmas y mi propio Hannibal Lecter. La cuarta parte es palabras y conceptos. ¿Tendrá que haber sido yo una carataca? ¿De qué mano me estás hablando? Luego la quinta parte son tics, tocs y mordeduras. ¿Lo has visto? ¿Lo ves? Es tan inseguro. Indigencia y cocaína. La sexta parte, pequeñas grandes historias. Manuel, curiosamente, Manuela, Herminia, vinieron de África y no tenían alma. Vacío en el cerebro, tejiendo redes. Dígame los números al revés. Citas de una sola espera. Sea lo que sea, parece que hoy es un buen día, ¿verdad? Y la séptima parte, el final, Joan. Un epílogo, debo consultar. La edición es de una editorial catalana, Caras con K de Barcelona. Lo que está planteando en este primer texto el buen Saúl Martínez Horta, que por lo demás la presentación de este libro la hicimos en nuestro canal de YouTube de la Comuna de la Palabra, este en el que estamos ahora, donde efectivamente plantea cómo hoy ya es más aceptable poder trabajar con una neuropsicología que trasciende los que es afasias, amnesias, agnosias, alucinaciones, delirios, apraxias y lo que gusten. Para eso hay muchas as o discalculias, disgrafias, lo que gusten, también hay muchos prefijos. Dis, pasar a la neuropsicología que algunos llamaron cognoscitiva, es decir, los cómo. ¿Cómo opera la memoria, por ejemplo, en un ciego que tiene un daño neurológico? Un ciego que nunca vio. Su memoria, debo creer, y lo subrayo del verbo creer, creer o no creer, que es un acto esencialmente de fe, no de evidenciación. Ahora que está de moda lo basado en evidencias, aunque quién sabe esas evidencias, qué tan evidentes son, tan universales son y demás. La memoria debe operar de otra manera en una persona ciega, que nunca vio. Ya no digo en una persona sorda que nunca oyó. La estrategia de reconocimiento visual y auditivo por parte de la persona sorda de la palabra o del lenguaje, o si hubiera afasia, resulta que la estrategia sigue siendo visual. Y en el ciego táctil, y parece que el tacto y la visión no estuvieron asociados a las cuestiones lingüísticas en la neuropsicología clásica. Entonces hay que revisar los qué es, pero también los cómo, porque de otra manera omitiremos una serie de condiciones históricas, culturales, contextuales y personales que imprimen ciertos rasgos y características a lo que nos encanta llamar trastornos. Un conceptejo que propuso Spitzer para el DSM-3 o el Manual Diagnóstico y Estadístico número 3, para salir de los síndromes y entrar a todos los trastornos. Ahora casi todo es trastorno. Nuevos trastornos, viejos trastornos, desaparición de síndromes, de alteraciones patológicas y demás. Por ponerles un solo ejemplo de este trabajo en su capítulo 1,
de boleros y una desconocida al lado. Leo textualmente. Pedro tenía 67 años cuando le conocí. Aquí debo señalar que la narrativa es en tercera persona. El que habla es el narrador, el clínico Saúl Martínez Horta. Casi todos los trabajos que señalé la semana anterior en tratándose de Oliver W. Sacks son narrados en tercera persona. Salvo en El hombre con su mundo destrozado de Luria, él plantea directamente en el libro que el autor es el propio paciente Sasetsky y que además el título que sugirió fue Y seguiré luchando. Está unos segmentos en primera persona y otros en tercera persona, más las digresiones que hace Luria, una acerca del cerebro, otra acerca del lenguaje, otra acerca de la memoria y otra acerca de todo el proceso de la orientación y la personalidad. En este caso estaba allí Pedro, como en muchas otras ocasiones, sentado en el sillón de una sala de espera. Exactamente esto es la narrativa. No es el sujeto albino X de 70 años, es Pedro. Aquí aparece ya no solamente un qué o un quién, aparece, perdón, o un cómo, aparece fundamentalmente un personaje. En El hombre que confundió a su mujer con un sombrero es el personaje. En Jimmy, el amnésico, era Jimmy. En el Ray, el ticker o el del síndrome de Tourette, es Ray. Es decir, hay un quién. Esta idea de rescatar al sujeto de la actividad psíquica en la práctica neuropsicológica, muy pocos la han asumido. Sin duda, por eso poníamos en los orígenes a Luria, quien ha planteado esto. Curiosamente lo plantea en este libro que es The Making of Mind, que no es una autobiografía, sino por ahí dice que es una personal aproximación a la psicología soviética, es decir, a través de sus vivencias, cómo se fue desarrollando la psicología en la ex-URSS. Su propósito no es explicar su vida o narrárnosla. Él mismo lo señala en la primera parte. Tiene un capítulo que es el capítulo 9, cuyo título es, aparte de cualquier otra versión, ¿sí? Ciencia romántica, que Oliver Sacks lo retoma desde la explicación en El hombre que confundió a su mujer con un sombrero en el prólogo. La edición que tengo es una edición catalana, Ediciones Muchinik, ya inconseguible. Tengo también la otra edición, la conseguible, naturalmente. Y muy explícitamente lo plantea en este libro, El hombre con su mundo destrozado, la historia de un daño cerebral en una persona. Es la traducción al inglés, pero Oliver Sacks, en lo que es el prólogo del libro, vuelve a explicar este asunto de la neuropsicología romántica o la ciencia romántica y la neuropsicología del quién. Y es donde Luria explícitamente, al término del prólogo, en lo que es, en lo concerniente al libro y su autor. Es decir, Luria es tan claro que dice el autor no soy yo, es el paciente Sasetsky. Y todavía más, cuando en un libro que se llama La memoria, la inventora de Néstor Brownstein, además de la introducción, particularmente en el capítulo quinto, que se llama Alexander Luria, tres novelas de la memoria, plantea que todos son inventos de Luria y que estas narrativas no son realistas, sino son desviaciones sin conscientes, inconscientes, sin conciencia
de un personaje llamado Luria, que tenía sus broncas con Stalin y con el comunismo. Pero bueno, esa es la interpretación que hace un psicoanalista argentino lacaniano a propósito de Luria, pero Luria plantea en el mismo libro que no es un libro en tercera persona. El autor es Sasetsky. Aquí en el caso de Saúl Martínez Horta, y ya comentábamos Oliver Sacks, los autores no son los personajes. Y lo que es en el prólogo de Martínez Horta, él dice que los cerebros se pueden romper. Valga la metáfora de romper, los cerebros en realidad no se rompen, se lesionan, aunque el término en inglés es shock. Miles de años de evolución ha dado lugar a lo que posiblemente sea la mayor arquitectónica imaginable creada por la naturaleza. Es decir, la relación del sujeto que porta ese cerebro con su entorno es lo que importa a la ciencia romántica o a la neuropsicología romántica. Al decir de Luria Isaacs, pésele a quien le pese. Por eso es que Pedro tenía 67 años, era más chico que yo. Perdóneseme lo que acabo de decir. Cuando le conocí, estaba allí sentado en el sillón de la sala de espera, donde aparentaba ser una persona sin ningún problema. Nada en su postura, aspecto de forma o de vestir sugería el desastre que estaba sucediendo por dentro. Ojo, es el narrador. El narrador no es Pedro, es Saúl. La trama de las historias clínicas desde Sachs y desde mucho antes, porque es una tradición decimonona, es decir, que deviene de mediados de 1850 para adelante, pero ya antes, en 1699 y 1700, Jean-Marc Gaspard Marie d'Itard escribió una memoria sobre el desarrollo y evolución del famoso niño salvaje del Aveyron. Los estudios de caso longitudinales a lo largo de la vida, eh, aparte de ser longitudinales o a lo largo de la vida, están centrados en una persona. Lo que pasa es que el sueño acariciado de la objetividad y la evidenciación implica dos cosas: la contrastabilidad o, dijera Karl Popper en alguno, la falsabilidad. Y lo que es que esto debe estar basado en evidencias. Lo que no tiene evidencias, quién sabe si sea científico. No importa si es científico o no, puede ser verdadero. Decía el buen Skinner, si la realidad no funciona como dice la ciencia, peor para la realidad es la que está mal. Me parece que este tipo de estudios demuestran que no necesariamente la ciencia es taxativa de esa manera. Era un hombre extremadamente delgado, el que está hablando es Saúl, de una tez oscura, con esa piel dura de los que en algún momento de su vida tuvieron que aprender lo que es trabajar bajo el sol. Eso no lo sé de cierto, pero supongo que Saúl lo supone porque hay un conjunto de conocimientos compartidos histórica y culturalmente. No prejuzgo más, porque si no me van a decir, evidénciame que los comparten. Tanto que a pesar del intento, no podía disimular su brillante cuero cabelludo. Su temblorosa mano parecían firmes y eran grandes. Vestía elegante, aseado, perfectamente afeitado. Sin duda, en algún momento de la vida había conseguido apartar el sol de las islas de su piel para forjar su propio legado. Hasta aquí vemos lo que es el papel de la narrativa. Esto nos permite aproximarnos representacionalmente a una realidad, donde lo que nos está narrando no es, sino nos mostraría una fotografía. Y la fotografía no es cierto, como dicen los que desprecian la lectura. Una imagen dice más que 1000 palabras. Creo que están profundamente equivocados. La palabra es más poderosa que la imagen. Lo que pasa es que más mercantilmente vendida y promovida la imagen. Por eso los influencers funcionan muy bien, que trabajan con imágenes, no con conceptos.
no con pensamientos sólidos. Pero ahí lo dejo porque si no van a decir. Yo sí pienso, bueno, dice que lo había visto 2 años atrás cuando orientaron su caso como una posible enfermedad de Parkinson. Por eso hablaba de que las manos temblorosas y bla, bla, bla. Él ya tenía datos de tiempo atrás sobre el diagnóstico de Parkinson. Tenía un leve temblor, una marcha a pequeños pasos y cierta rigidez de las extremidades. Iba a decir extrapiramidales, pero también es cierta y piramidales. Unos síntomas que habían ido desapareciendo y que podían corresponder perfectamente con una enfermedad de Parkinson. El problema es que ni mucho menos estos eran los síntomas más relevantes para la vida de Pedro. Aquí sigue siendo el problema. Para un médico, ya le diagnosticaron Parkinson, hay que darle el tratamiento para Parkinson y se acabó. Aquí Saúl está yendo más allá. ¿Qué pasa con el personaje que tiene ese diagnóstico? Con Pedro. Había sido un importante empresario antes del diagnóstico, adelantado a su audiencia, adelantado a su tiempo, que había levantado un pequeño imperio gracias a la audacia y el esfuerzo. Llevaba toda una vida capitaneando una empresa familiar que tanto le dio a él, a sus hijos y a todos los que trabajaron a su lado. Él no sabía explicar con exactitud cuál era el problema o por qué estaba en mi consultorio. Fue su esposa, acompañada de sus hijos, quien me explicó. Aparece un personaje, Pedro. Aparece un informante. Pedro tiene una esposa e hijos. Son los informantes cuando Pedro es incompetente para explicar. Es decir, hay estrategias de compensación de grupo, la familia. Por lo tanto, Pedro no es Pedro sin la familia. Y sin el Parkinson, la familia. Pedro era un hombre organizado, planificador, inteligente, capaz de gestionar una gran empresa con todo lo que ello implica. Pero durante el periodo de tiempo que referían, Pedro cada vez repetía más las cosas, parecía olvidadizo, su discurso era desorganizado y resultaba evidente que su capacidad de planificación y gestión se habían esfumado para los observadores. Pedro no lo sabía decir y sus familiares, que eran los informantes, tampoco. El clínico Saúl Martínez Horta está ante varias realidades. No puede partir del supuesto de que todos están mintiendo porque tienen inconscientazos que les impide decir la verdad. Porque entonces no serviría de nada la práctica clínica. Tiene que acudir a otros elementos. Luego, él, como cada día, seguía acudiendo al trabajo y ocupando un despacho desde donde veía pasar las horas, repasando papeles que no lograba entender. Para su hijo era lo mejor que podía hacer por él, llevarlo a trabajar para que no se quede en su casa y deteriore más. Tenían la necesidad de que él siguiese sintiéndose alguien, el jefe, el padre, el que revisa todo y participa de las decisiones más importantes. Suelen aparecer depresiones secundarias por ese tipo de fenómenos. Se empiezan a dar cuenta de que ya no son como antes. Entonces tratan de compensar. Eso es parte del trabajo del quién, no solo del qué, y también del cómo. Pero en el fondo todo era solo un pequeño juego, un engaño elaborado desde la bondad de quien quiere proteger a la persona que adora. Pedro podía pasar las horas sin, etcétera. De hecho, todo el capítulo está centrado en que le descubren una fascia progresiva. Ya quién sabe si era Parkinson a estas alturas del partido o era otra cosa. El caso es que el problema no era solo de Pedro o para Pedro, no era solo de la esposa o para la esposa, de los hijos y de los hermanos, de la comunidad. Era en realidad un problema sistémico familiar. Desde luego que
la narrativa centrada en Pedro y su familia nos permite ver si efectivamente lo que empezó teniendo un diagnóstico de enfermedad de Parkinson, en realidad voy a poner uno de los diálogos o leer que el propio Saúl Martínez Horta puso en el texto, tomado de sus notas y de grabaciones, es decir, no lo inventa la memoria, como dice eh, Néstor Brownstein en su libro La memoria, la inventora, con una serenidad propia de quien ha empezado a digerir con resignación, valga el verbo digerir, una realidad de la que ya es inevitable poder escapar. Su esposa me dijo, doctor, es muy duro hacerme la idea de que él ya no está aquí, aunque físicamente está ahí. Hace tiempo que no recuerda mi nombre y que no sabe quién soy. No era Parkinson. En ese momento me dirigí a Pedro y le pregunté si sabía quién era la mujer que estaba sentada a su lado. Sonriendo, murmuró un frágil no, mientras negaba con la cabeza, manteniendo la sonrisa que no le había abandonado desde que llegó. Su mujer me contó que últimamente le estaba llevando cada semana a escuchar música a un hotel donde solían ir de jóvenes. Allí le pedí al pianista que tocara boleros de Moncho y él se emocionaba muchísimo escuchándolos. Y en ese entonces, cuando su mujer, con una expresión donde me pareció reconocer una mezcla de compasión y vergüenza, me contó que el último día que fueron a escuchar boleros, él le pidió matrimonio. Pedro seguía frente a mí, al lado de esa desconocida, con su inmensa sonrisa y esa mirada de ojos totalmente abiertos, y mientras su esposa no podía evitar las lágrimas de la derrota que se escondía detrás de sus palabras en un paciente con un PSP. Pero en ese justo momento, consciente de que los recuerdos de toda una vida habían desaparecido de la memoria del señor Pedro, me dirigí a él si era la primera vez que se enamoraba. Con su inmensa sonrisa respondió que sí. Y entonces le pregunté, pero Pedro, ¿cómo es que se ha enamorado de ella y le ha pedido matrimonio si no la conoce, si no sabe quién es? Lento pero firme, convencido y con toda la ilusión del mundo presente en cada pequeño gesto y palabra que pudo elaborar, me respondió, porque sé que es la mujer de mi vida, incuestionable. No tenía Parkinson y era necesario replantear las cosas. Ese es un caso que se expone en este caso de Boleros y la desconocida al lado. Voy a tocar de la segunda parte, porque vienen varios, que si ustedes los leen es mejor. Quiero hablar de Tampoco es depresión, capítulo 10. No solo algunas reacciones habituales en los seres humanos, tales como la depresión o la ansiedad, son en ocasiones contempladas desde ese prisma de normalidad o de creer tener la explicación para todo, que como ya hemos apuntado, puede obviar la realidad que haya detrás. Esa tendencia a la generalización, a creer que todo debe tener siempre un mismo aspecto, regido por una idéntica explicación, contrastable, demostrable y basada en evidencias. Donde B no se parece a B, es que no es B. También sucede en enfermedades bien reconocidas como tales. Si B no se parece a B, no es B. Fede, rico, un hombre de 59 años, más joven aún, había sido diagnosticado de la depresión hacía 3 años. Durante el primer año su desgana, su tristeza, su abandono
lo hizo buscar ayuda y fue así como un psicólogo le habló por vez primera de que posiblemente había desarrollado un cuadro depresivo. Como en muchas otras ocasiones en la historia vital de Fede, existían elementos o sucesos que podrían resultar susceptibles de evocar a un individuo en un estado depresivo. ¿Quién no los tiene? Los intentos por mejorar el estado de ánimo de Fede resultaron infructuosos. Por eso, un año después, consultó a través de un amigo con un médico psiquiatra, quien le confirmó el diagnóstico de depresión y le pautó un tratamiento con inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina, esos fármacos que desde una frecuente simplificación denominamos antidepresivos. Existe una larga historia en lo relativo a la relación entre la serotonina y la depresión. Ahí está la neuroquímica. De hecho, no falta nada. Algo distinto es que la serotonina como neurotransmisor, como sustancia que participa en la modulación y en la comunicación neuronal, juega un papel en el estado de ánimo. Por ello, no es tan simple como pensar que la depresión es necesario subir los niveles de serotonina. Ah, pero vemos en las redes y en internet y es que me bajó la dopamina, hay que subirla porque ya cualquier mortal se siente experto en neuromierdas, dijera el propio Saúl Martínez Horta. A todo le ponemos neuro como prefijo y santo remedio. Neuroquímica, neuroeducación, neurolingüística y todo lo que gusten. Y si quieren más, agréguenle ciencias, neurociencias de la educación, neurociencias de bla, 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 y santo remedio. Pero no es así. En realidad, actuar sobre el sistema serotoninérgico con fármacos antidepresivos implica necesariamente actuar también sobre otros múltiples sistemas de neurotransmisores. Por lo tanto, tendríamos que acudir a Fede. Fede era un diestro músico profesional que ahora se sentía incapaz de seguir el ritmo, de leer con habilidad de siempre las partituras y que cada vez se encontraba menos cómodo al tocar esos instrumentos. Era una persona relativamente joven, 59, sin antecedentes médicos relevantes. Los fármacos no son la magia. Podía ser una depresión, pero a pesar de la desgana, Fede mantenía viva una parcela de intuición y de sentido común en lo relativo al autoconocimiento. Esa vez fue un psicólogo, perdón, esta vez no fue a un psicólogo ni a un psiquiatra. Esta vez pidió visitar un neurólogo. Fede fue a la visita del neurólogo y era muy poco probable que una lesión que se hallaba en el óvulo frontal con un estudio de resonancia magnética fuera la causa de eso que estaba presentando. En ese momento ya habían pasado 3 años desde que Fede había recibido el diagnóstico de depresión. Le hicieron los estudios, le hicieron diferentes análisis y ciertamente Fede tenía un conjunto de síntomas donde predominaba la rigidez y el enlentecimiento, asociando una marcha a pequeños pasos y una tendencia a la reflexión del tronco hacia adelante. Este sí era más Parkinson. Estos síntomas forman parte de lo que denominamos parkinsonismo. Y detectarlos implica que debe considerar la posibilidad de que la persona esté aquejada por una enfermedad de Parkinson o por cualquier otro proceso que pueda propiciar el desarrollo de síntomas de parkinsonismo. En la enfermedad de Parkinson, por motivos que desconocemos, se produce la muerte de un tipo de neuronas localizadas en una zona del cerebro que es la sustancia negra o negra. Como vemos, pues, resulta que entre el psicólogo y el psiquiatra erraron el tiro. Y solamente 3 años después, cuando acude con un neurólogo, detectan el Parkinson, pudiendo haber sido detectado antes. Pero ello es posible solo si trascendemos
el qué y el cómo para acercarnos al quién. Podemos ver, por ejemplo, el hombre que tenía miedo a dormir, pero esto se los voy a dejar a los que nos están viendo y escuchando para que busquen el libro Cerebros Rotos, Kailas, Barcelona, España, Saúl Martínez Horta. El segundo libro, el título me gustó muchísimo, Neuropsicología de la vida cotidiana. ¿Por qué? Porque en la vida cotidiana, dice el doctor Saúl Martínez Horta, aparecen una serie de eventos vinculados con la memoria y la gente regularmente acude a consultas con quejas de memoria, pero sin precisar estas cuestiones. Entonces, hay una cosa que se llaman los mitos y verdades al respecto. Y la primera parte la dedica a los olvidos cotidianos. ¿Dónde están las llaves? Conozco personas que pierden seguido las llaves. Conozco personas que dejamos en un lugar una cosa y la buscamos en otro. El- en realidad, la pregunta del conócete a ti mismo del oráculo de Delfos es el punto de partida para Saúl Martínez Horta en esta obra que se llama ¿Dónde están las llaves? Neuropsicología de la vida cotidiana, Geoplaneta, España también. En el nos conocemos, sabemos que actuamos y sabemos que hay fenómenos como la agnosia visual, que por cierto, debo decirles, el concepto de agnosia fue un concepto creado por Sigmund Freud, man que les pese a muchos. Y en su libro de afasia de 1892, el mejor trabajo hasta esa época, donde analiza la naturaleza y carácter de la afasia, no del quién. Ahí todavía no está en los pacientes. A partir de 1900, con el psicoanálisis, las narraciones de Freud son más de quién es, no de qué es, quién es. Aunque todos esos quiénes acaban en histeria o en otra cosa. Eso es otro cantar. Pero lo que son las paraedolas. Si uno se acuesta en un jardín, en un pasto, en un día soleado, y ve pasar las nubes, es capaz de ver en las nubes ciertas figuras. O si entran a un bosque y ven sombras y cosas de árboles, creen ver figuras conocidas. Vamos, he visto noticias acá en la Ciudad de México de que la Virgen de Guadalupe se apareció nuevamente porque en una piedra que le gotea continuamente el agua se forma una figura y quien la vio como la Virgen de Guadalupe. Así le había pasado a Fray Juan de Zumárraga cuando se la presentó Juan Diego. No se le ocurrió a la Virgen de Guadalupe aparecerse antes de la llegada de los españoles, si no ya pensaría así. Pero desapareció con la llegada de los españoles y particularmente con Fray Juan de Zumárraga. Entonces, dudas quedan ahí, más que en los historiales clínicos. Existe una suerte de creencias que nos ayudan a interpretar las cosas, pero como tenemos problemas de atención, de memoria en la vida cotidiana, creemos que esos son signos de amnesia. Desde el dónde están las llaves, ¿sí? Hasta el, eso creo que ya lo viví, déjà vu. Las percepciones de qué carajos vine a hacer a la cocina. Me voy, habré cerrado la puerta, las famosas percepciones anormales. No voy a hablar naturalmente del síndrome de Charles-Bonnet, que tiene que ver con un problema de la mácula. Pero decir como me llamaste y nadie me llamó.
Cuestiones como la habituación y la atención, las ilusiones ópticas, el efecto McGurk y otra serie de fenómenos que tienen que ver con la vida cotidiana y que se muestran para algunos como signos patológicos, las presencias, que algunos ya consideran delirios. Y aquí quiero hablar de la que aparece también gracias a las guerras. Las guerras no son tan malas, dijera Donald Trump. Éticamente es impensable provocarle daños neurológicos a una persona o físicos para ver qué pasa. Eso lo hacían los nazis, Mengele, por ejemplo. Pero Luria, que le tocó participar en el NN Burdenko durante la Segunda Guerra Mundial, decía que hay un experimento que desafortunadamente por la guerra existe, el experimento natural. Llega el herido de guerra, sin una pierna, le es amputada, y resulta que él se comporta, es decir, todavía siente la pierna y le duele. El famoso asunto del miembro fantasma amputado. Esta situación genera la sensación de que algo me acompaña aunque ya no está conmigo, porque me pertenece. El fenómeno más extraño es el inverso. Creer que una parte que está conmigo no me pertenece. Un brazo, una pierna, media cara, etcétera. Pero eso está vinculado a ciertos daños neurológicos determinados. El miembro fantasma no. Ese es ahí el choque entre una imagen corporal, una conciencia corporal y un esquema corporal. No voy a meter ahorita en Honduras. Pero en el trabajo de Saúl Martínez Horta, ¿dónde están las llaves? Se habla del poder de la sugestión, que ya lo había hablado Franz von Anton Mesmer, Jean-Martin Charcot y Freud, sobre las presencias, el miedo y las tradiciones. Hay una película preciosa que se llama Las manos de Orlac. La pueden ver tal vez en YouTube, no lo sé, pero si la buscan se van a dar cuenta de ello. Orlac era un pianista muy famoso que en un accidente de tren pierde las dos manos. Y perder las manos para un pianista debe ser como perder los ojos para un pintor. Sea como fuere, iban a ejecutar a un asesino delincuente. Si la memoria no me falla, el personaje debe llamarse Basur, el que iba a ser ejecutado. Y le amputaron las manos para implantárselas como prótesis a Orlac. Orlac volvió a tener manos y a interpretar el piano, relativamente aceptablemente. Pero no solo ello. Con el paso del tiempo, Orlac se empezó a dar cuenta que las manos tenían una especie de vida propia. De modo tal que las manos querían matar aunque él no quisiera. Pareciera ser que las manos de Orlac conservaban el espíritu de Baseur. Y desde luego es un conflicto intrapsicológico entre el quiero pero no debo, no quiero pero las manos no me obedecen. Pues ese tipo de fenómenos suelen aparecer no solamente a consecuencia de eventos neurológicos, porque ahí en el caso de Orlac y la película no tuvo ningún daño neurológico. Orlac era un asunto de las creencias, las presencias. Aparte de las presencias en el envejecimiento y en problemas visuales como ya comentaba el síndrome de Charles-Bonnet, ¿sí? Los viajes astrales, la gente que hace autoscopía. De pronto se ve él en el techo viéndose a sí mismo dormido en la cama. Lo que pasa en los viajes astrales
que no hubo tales, pueden estar relacionados también con epilepsias del lóbulo temporal, pero o con algunas afecciones que tengan asuntos delirantes. Pensemos en la película Hombre mirando al sudeste de Eliseo Subiela. El personaje tiene un delirio muy bueno. Hay otras visiones complejas, según el propio Saúl. Después de las visiones sobre un fenómeno entre ético y moral, el bien y el mal. Sigmund Freud decía que llevábamos dos tendencias en, dentro de uno mismo, eros y thanatos, el deseo de vida y el deseo de muerte, que no equivalen al deseo de mal o al deseo de bien. Lo que son las cubas, las rayas, los enfados y la violencia cotidiana. Podríamos pensar, por ejemplo, porque lo he leído muy recientemente, que Donald Trump tiene una demencia frontotemporal, que tiene una estructura de personalidad narcisista y por eso hace todo lo que hace y dice. Tengo mis serias dudas, ¿eh? Lo que hace un imperio como el imperialismo estadounidense no puede ni neuropsicologizarse ni psicologizarse. Son fenómenos de intereses geoestratégicos, político-militares y económicos. Y si no es Donald Trump, será otro quien lo hará. Lo ha hecho siempre Estados Unidos. Entonces, pretender decir que es la patología de Donald Trump lo que nos permite explicar lo que hoy pasa en el mundo, tengo mis serias dudas, porque eso no explica por qué Macron hace lo que hace, no explica por qué Pedro Sánchez de pronto protesta y de pronto no, por qué se subordina a toda Europa. Eso no lo puedo explicar. Esas son trampas de la manipulación. Hubo dicho Hans Magnus Enzensberger, industrial de las conciencias. Esa violencia que llaman ahora vicaria, intrafamiliar, donde el marido golpea a la esposa, el novio a la novia, la maltrata, el hijo a la madre, no se nos olvide. La madre al hijo con discapacidad, los hijos e hijas a los padres deteriorándose o ya en un envejecimiento prolongado, o deterioro cognitivo o intelectual, ¿sí? Seamos claros que el problema de la violencia cotidiana es más complejo, como decir que todos, como dice el presidente de El Salvador, Bukele, sí, maltrato a los presos, pero todos esos son delincuentes y son anormales. No se les puede tratar normal. Signos hipofrontales o hiperfrontales, dijera el buen Saúl Martínez Horta. La violencia al volante. Alguien acelera y el otro se pica y va tras él y todo eso, ¿cómo lo explicamos? Son comportamientos que tienen que ver en la vida cotidiana y que están vinculados a este tipo de fenómenos de la neuropsicología, de la vida cotidiana. Lo que es la clarividencia, la intuición y las experiencias extrañas, chamanes, etcétera, porque en ciertos contextos eso nos permite conocer tradiciones culturales, las predicciones del futuro, qué va a pasar. Todo ello aparece en lo que es la neuropsicología de la vida cotidiana. Finalmente, veamos algunos mitos que toca o las neuromierdas. Utilizamos el 10% del cerebro, hay que ejercitar el 90% restante. Entonces, mientras utilizamos el 10%, el otro 90% está en la hueva o en la fiaca total. El cerebro diabólico de los niños y adolescentes. Es que ser niño y ser adolescente es ser diabólico. Otro de los grandes mitos. Otro de los grandes mitos que toca Saúl Martínez Horta. El sofá, la película y la manta o un viaje mochilero al Everest. Esto implica una serie de supuestas explicaciones de lo real. Y finalmente, la demencia senil no existe. La demencia no es senil, no obedece al envejecimiento, aunque esté correlacionada, pero correlación no es causalidad.
La demencia senil no existe, eso es obvio. El TDA, el TDAH es un invento de las farmacéuticas, otro mito. Todo lo inventan las farmacéuticas, lo cual implica que hay que ver que sí existe y que no. Las enfermedades mentales no existen, lo que existen son los problemas psicológicos. Y un epílogo. Como verán, estos dos trabajos de Saúl Martínez Horta están centrados en dos fenómenos que tienen que ver uno con la vida cotidiana y otro con los cerebros rotos. Finalmente, El cielo que olvida sus estrellas, su libro más reciente, que nos devuelve a la neuropsicología del quién a través de los siguientes fenómenos. El, la enfermedad de Parkinson, la demencia de Alzheimer, pero hay otras demencias, la frontotemporal, está sobre la pérdida de todos los fenómenos que tienen que ver con la demenciación. Por eso el título, El cielo que olvida sus estrellas. Les voy a mostrar la foto del personaje para que sepan de quién hablamos. Es un personaje, según mi opinión, por edad solamente mía, no por otra razón. Bastante joven y bastante productivo. 3 libros en 2 años que le he leído o en 3. El libro analiza todo primero la arquitectura de un ser y del sentir, que tiene que ver con anatomía y fisiología. ¿El qué? Los mecanismos que erosionan ese organismo, genéticos, proteicos, no los traumáticos, porque esos los dedicó en Cerebros Rotos, y los múltiples rostros del daño, particularmente enfermedad de Alzheimer. Las otras caras de la enfermedad de Alzheimer. En el caso del Alzheimer habla del caso de Maribel. Aparece el quién. El elegante señor Lázaro, que no era el de Levántate y anda. Después entra la enfermedad de Parkinson con el caso del señor Antón y el caso de los violines que dejaron de sonar. Otro paciente. Los parkinsonismos atípicos vienen con casos. Demencia con cuerpos de Lewy o de Levi. El caso de Juan. El caso de los violines que empezaron a sonar. Porque el caso de los que ya no suenan es otro. Una atrofia multisistémica, Adelaida. Parálisis supranuclear progresiva, que era el caso de que no era depresión. La abuela de Juan, la degeneración corticobasal, los inmóviles apariciones y otros problemas de la señora Gaitán, demencias frontotemporales, con sus casos, variantes conductuales de la demencia frontotemporal. Por ejemplo, la afasia progresiva primaria, que fue el caso de Bruce Willis, el duro de matar. La neuropsicología nunca miente, es un caso muy interesante. Y el caso Esperanza y sus fantasmas. La enfermedad de Huntington, un ángel caído y Nina, dos casos impresionantes. Enfermedad priónica de demencias, rápidamente progresivas, el caso de Ignacio. Después viene prevenir, pervivir, convivir y cuidar de las enfermedades, porque también entra la familia, la toma de decisiones, asuntos jurídicos, van perdiendo su capacidad jurídica, cómo manejar esto del apoyo. Y un glosario. No quiero omitir aquí empezar comentando una presentación que hace Saúl. Perdón que le diga así a secas, pero lo conozco. Nos conocemos, ya tuvimos un programa en la comuna dedicado a los cerebros rotos y ahora pretendemos tener otro, dedicarlo a los tres, a ver qué él nos dice.
Es una especie de poema introducción que dedica a su hijo y que dice así: quizá algún día te mire ese rostro que ahora con solo 4 años de vida lo significa todo y yo ya no sepa a quién pertenece. Quizá existe un futuro donde tus hazañas como adulto dejarán de existir en mi cabeza y donde el nombre de tus hijos serán un nombre en blanco. Quizás te tocará cuidarme como yo te he cuidado hasta ahora. Y quizá empujarás una silla por la misma calle por donde yo empujé tu cochecito. Si todo esto sucede, solo espero que mi fragmentada memoria preserve al menos algunos de esos pequeños instantes que tanto nos hicieron reír el verano del 2025, como cuando justamente ahora, mientras escribo las últimas líneas de este libro, te veo a pocos metros de mí, riéndote a carcajadas encima del sofá. Daré mi vida por ti, y si es necesario, viajaré hasta las más profundas de tus pesadillas para matar a todos esos monstruos que allí habitan. Recuérdalo, por si algún día a mí se me olvida quién fui para ti y quién eres tú, la estrella más importante de todas las que orbitan en mi cielo. Y el libro lleva por título El cielo que olvida sus estrellas. Un título maravillosamente poético, una presentación o dedicatoria sumamente poética. Y leo un fragmento de este propio libro, del prólogo. Somos nuestra historia. Somos nuestra experiencia codificada y almacenada de algún modo en nuestro cerebro. Somos la capacidad de observar y de sentir aquello que fuimos ayer, aquello que somos hoy y lo que pretendemos ser mañana. No es cierto que todo es aquí y ahora. Somos los viajes a través de nuestros recuerdos, experimentados en forma de emociones, imágenes y sensaciones. Somos escenarios imposibles que nunca hemos vivido, pero que hemos deseado y construido desde el seno de nuestra imaginación. Somos palabras, las que nos llegan, las que nos hablan internamente y las que usamos para comunicarnos con el mundo externo a través de un código que comprendemos y que los otros pueden comprender. Somos amor, compasión, empatía y arte. Somos movimiento, una colección de gestos y un sin significado, un patrón de acciones simples e instintivas, o sumamente elaboradas y controladas, que abarcan desde el más sutil de los parpadeos hasta el más bello arabesco. Somos humanos, criaturas capaces de lo más bello y de lo más terrible, una especie aparentemente lógica y coherente, cuya racionalidad puede derrumbarse trágicamente en un segundo, haciéndonos pagar las consecuencias para siempre. Nuestra condición, ser humanos, nos ha dotado de capacidades increíbles, pero no nos ha privado de la mala democrática, de la más democrática de todas las realidades, que rigen al reino animal, la vulnerabilidad frente a las enfermedades. Somos vulnerables, no somos invencibles ni inmortales, aunque en cierta medida podemos llegar a ser eternos. Hace más de 13.000 millones de años, un evento primordial de extrema violencia dio lugar a esta majestuosa e incomprendida realidad que conocemos como universo. Esa inmensa explosión forjó los elementos más esenciales como el hidrógeno o el helio. Con el tiempo, el efecto de la gravedad terminará por aglutinar esos componentes, formando finalmente lo que hoy conocemos como estrellas. Esas primeras estrellas un día estallaron, liberando al universo de una ingente cantidad de polvo cósmico compuesto por nuevos elementos como el carbono, el oxígeno, el hierro o el nitrógeno. No había nadie para saberlo, para organizarlo, ni para verlo. Pero de esos elementos primigenios, millones de años después, nacerían planetas, mares y océanos, paisajes infinitos y el mayor prodigio de la naturaleza, la vida. Somos, parafraseando a Carl Sagan, polvo de estrellas. Por eso,
pieza que compone lo que somos, cada célula o cada átomo, fueron forjados alguna vez en el corazón de una estrella que finalmente estalló y se apagó. Pero este grandioso producto no nos hizo inquebrantables y por ello nuestros pensamientos, nuestros sueños y nuestros recuerdos, a pesar de que llevamos el universo en nosotros, también se apagarán. Esa certeza inevitablemente nos dibuja un escenario en el que rara vez queremos pensar. Pero lamentablemente, no en pocas ocasiones nuestra realidad nos obligará a enfrentarnos con alguna de las casi infinitas posibilidades que nos depara la vida. Entre estas posibilidades siempre se encontrarán las enfermedades que podrán obligarnos a cambiar de manera súbita o progresiva. Enfermedades capaces de alterar todos los pasos previstos hay muchas. Las hay que duelen, las hay que matan, que paralizan, que escuecen y que desconciertan a quien la padece y a quien lo acompaña. Sin embargo, de entre todas ellas, yo he centrado mi vida en un pequeño grupo, las que arrasan habitualmente poco a poco con todo lo que fuimos, somos y quisimos ser. Neuropsicología del quién. Neuropsicología de la vida cotidiana y neuropsicología del qué, cómo y vida cotidiana. Hasta aquí no quiero hartarlos con más rollo porque ya llevo una hora y algo más. Espero que les haya seducido esta exposición de hoy, que sumada a las precedentes nos van dando una idea de qué es la neuropsicología del quién. A partir de la semana próxima iniciaremos con la neuropsiquiatría del quién. Empezaremos con la tríada de libros del doctor Jesús Ramírez Bermúdez, mexicano, Luria ruso. Como sabemos, Oliver Sacks era británico, radicado y muerto en Estados Unidos. Saúl Martínez Horta es español, yo creo que es catalán. Y naturalmente, después de Jesús Ramírez Bermúdez, seguiremos y cerraremos neuropsiquiatría con Guillermo Lajera Forteza y su libro de Las palabras de la bestia hermosa, que trataremos con estos monólogos de invitarlos, como hubo alguna pieza musical, invitación a la danza, invitación a la lectura. Hasta la próxima. Seguimos invitándolos a visitar nuestra página de internet www.centrodeestudios.com, donde tienen acceso a libros descargables gratuitamente, a libros de autor a un módico costo y a un blog que ya en muy pocos días recomenzamos, más otras actividades, cursos, talleres, seminarios y diversos materiales. Y desde luego a visitar y suscribirse a nuestro canal de YouTube, La Comuna de la Palabra, que es parte de este centro de estudios e investigación. Hasta la próxima y muchas gracias.